Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy un vídeo que sé que va a dar mucho de qué hablar. El título ya lo dice todo, el secreto que rompió la relación de Afra y Mert. Sí, esa pareja que tantos de ustedes aman, que hemos seguido de cerca, parece que ha llegado a un punto de inflexión, y todo parece girar en torno a un secreto. Hoy vamos a desgranar qué pudo haber sido ese secreto, cómo afectó su relación y qué podemos aprender de todo esto. Así que si son fans de Afra y Mert, o simplemente les gusta el drama y las historias de relaciones, quédense conmigo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos dejen un like si les gusta el contenido. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Vamos a adentrarnos de lleno en este tema tan candente. Afra y Mert. Dos nombres que para muchos evocan imágenes de amor, complicidad y una conexión casi perfecta. Hemos sido testigos de sus momentos más dulces, de sus luchas y de cómo han navegado juntos por la vida. Pero como en toda historia humana, hay sombras, hay capítulos ocultos, y parece que el último de ellos ha sido el más devastador. El título lo sugiere con mucha fuerza, un secreto. Y no cualquier secreto, sino uno que tuvo el poder de fracturar una relación que parecía inquebrantable. Pensemos en qué tipo de secretos podrían ser tan destructivos en una relación de pareja. Los secretos, por naturaleza, crean barreras. Rompen la confianza, que es, seamos sinceros, uno de los pilares fundamentales de cualquier relación sana. Si la confianza se tambalea, todo lo demás empieza a desmoronarse. Podría ser algo relacionado con el pasado de uno de ellos, algo que salió a la luz de forma inesperada. Tal vez Mert ocultaba algo de su vida antes de conocer a Afra, algo que ella descubrió y que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre él. O quizás fue Afra quien guardaba un secreto, y ese secreto salió a la luz y afectó a Mert de una manera profunda. Otra posibilidad es un secreto que involucra a terceros. ¿Podría haber sido algo relacionado con infidelidad, o la sospecha de infidelidad? A veces lo que rompe una relación no es la infidelidad en sí, sino el secreto que la rodea, la mentira prolongada, la sensación de haber sido engañado durante mucho tiempo. El dolor de la traición es inmenso, pero el dolor de ser engañado sobre la traición, de haber vivido en una mentira, es a menudo aún peor. También podríamos estar hablando de secretos financieros. Las deudas ocultas, las inversiones arriesgadas sin el conocimiento de la pareja, o incluso un secreto relacionado con el dinero que proviene de fuentes poco claras. El dinero es un tema sensible en cualquier relación, y la falta de transparencia al respecto puede generar desconfianza y resentimiento. Pero vayamos un poco más allá. ¿Qué pasaría si el secreto no fuera algo malo en sí mismo, sino algo que uno de los dos ocultaba por miedo? Miedo a la reacción del otro, miedo a ser juzgado, miedo a perder la relación. A veces los secretos más dolorosos son aquellos que se guardan por amor, pero que irónicamente terminan destruyendo ese mismo amor. Por ejemplo, si uno de ellos tenía un sueño o una ambición secreta que sabía que el otro podría no entender o apoyar, y en lugar de hablarlo, lo mantuvo oculto. Cuando ese secreto sale a la luz, puede generar una brecha enorme. Analicemos la dinámica de Afra y Mert. Si nos basamos en lo que hemos visto, a menudo se les presentaba como una pareja muy abierta y comunicativa. Por eso, la idea de un gran secreto entre ellos es tan impactante. ¿Cómo se maneja algo así? Si el secreto sale a la luz de forma abrupta, puede ser un shock total. Si Afra lo descubrió de repente, la primera reacción podría ser incredulidad, luego rabia, y finalmente una profunda decepción. Si Mert fue quien lo ocultó, puede que se sienta traicionado por su propia incapacidad de ser honesto, y además tenga que enfrentar la ira y el dolor de Afra. Piensen en las conversaciones que deben haber tenido. Las discusiones, las lágrimas, las noches sin dormir. Un secreto de esta magnitud no solo afecta a los involucrados directamente, sino que puede repercutir en su círculo de amigos, en sus familias, e incluso en su vida profesional si el secreto tiene alguna implicación externa. La dinámica de poder en la relación también puede cambiar drásticamente. De repente uno tiene el poder de la información, y el otro se siente expuesto y vulnerable. Ahora, ¿podemos aprender de esta situación hipotética? Primero, la importancia de la comunicación abierta y honesta. No se trata solo de hablar, sino de hablar con verdad, incluso cuando es difícil.
Ocultar las cosas por conveniencia o por miedo, rara vez resuelve los problemas. De hecho, tiende a empeorarlos. En una relación, es crucial crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos. Ese para compartir sus miedos, sus dudas, sus errores y sus sueños. Segundo, la resiliencia y la capacidad de perdón. Si un secreto sale a la luz, es el fin de la relación. No necesariamente. Si ambos están dispuestos a trabajar en ello, a enfrentar el dolor, a reconstruir la confianza, entonces hay una posibilidad de sanación. El perdón no significa olvidar, sino elegir dejar ir el resentimiento y seguir adelante. Pero esto requiere un esfuerzo mutuo y una voluntad real de ambas partes. Tercero, la importancia de conocer a tu pareja. A veces pensamos que conocemos a la persona con la que estamos, pero puede haber aspectos de su vida o de su personalidad que desconocemos por completo. Es fundamental seguir cultivando esa curiosidad por el otro, seguir descubriendo nuevas facetas, y no dar por sentadas las cosas. En el caso de Afra y Mert, si el secreto fue lo suficientemente grave como para romper su relación, debemos asumir que afectó los cimientos mismos de lo que tenían. Quizás la confianza quedó irremediablemente dañada. Quizás la persona que creían conocer ya no existía. O quizás el dolor fue demasiado grande para superar. Imaginemos el momento en que el secreto sale a la luz. El aire se espesa, las palabras se vuelven pesadas. Las miradas se cruzan, llenas de reproche, de sorpresa, de dolor. La conversación que sigue debe ser una de las más difíciles que jamás hayan tenido. ¿Hubo gritos? ¿Hubo silencios desgarradores? ¿Hubo lágrimas de rabia y de tristeza? Si el secreto fue algo del pasado de Mert, por ejemplo, algo que él creía superado y que ahora Afra descubre, ella podría sentirse traicionada por no haberlo sabido antes, por sentir que una parte de su historia le fue ocultada. Y Mert, por su parte, podría sentirse abrumado por la vergüenza y la culpa, y la frustración de que algo que ya no era parte de él ahora amenace con destruirlo todo. Si el secreto involucró a alguien más, la herida de la traición sería doble. La traición de la persona amada y la traición de la confianza depositada en ella. El proceso de sanación, si es que llega a ocurrir, sería largo y arduo. Y si el secreto fue algo que uno de ellos ocultaba por miedo a decepcionar al otro, es una paradoja cruel. El deseo de proteger la relación termina siendo lo que la destruye. Afra, al descubrirlo, podría sentirse herida no solo por el secreto en sí, sino por la falta de fe que implicaba, la idea de que Mert no creía que ella pudiera manejar la verdad. Es importante recordar que aunque este tema es fascinante y nos gusta analizarlo, debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. Lo que discutimos aquí son posibilidades basadas en el título, y la realidad puede ser mucho más compleja y dolorosa de lo que podemos imaginar. Lo que sí podemos extraer de esta situación, sea cual sea la verdad detrás del título, es una lección valiosa sobre las relaciones humanas. La fragilidad de la confianza, la importancia de la comunicación, y el poder destructivo de los secretos. En el fondo, todos buscamos autenticidad en nuestras relaciones. Buscamos a alguien con quien podamos ser nosotros mismos, sin miedos ni pretensiones. Y cuando esa autenticidad se ve amenazada por un secreto, el impacto puede ser devastador. Hemos explorado varias facetas de lo que podría haber sido ese secreto que rompió la relación de Afra y Mert. Hemos hablado de la confianza, de la comunicación, de los miedos y de las posibles consecuencias. Lo cierto es que los secretos, grandes o pequeños, tienen el poder de erosionar los cimientos de cualquier relación. La verdad, aunque a veces duela, es casi siempre el camino más seguro y honesto. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado el intrigante título El secreto que rompió la relación de Afra y Mert. Hemos reflexionado sobre los diferentes tipos de secretos, el impacto que pueden tener en una pareja, y las lecciones que podemos extraer de estas situaciones, siempre recordando ser respetuosos. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la comunicación en sus propias vidas y relaciones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue ese secreto? ¿Han vivido alguna situación similar? Dejen sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.